Buenas tardes, amigos de Facebook. Lamentablemente, casi siempre que tengo que comparecer por esta vía es porque quedan pocas alternativas para acceder a la opinión de los cubanos, cada vez más limitada, por supuesto casi inexistente dentro de Cuba, institucionalmente inexistente. Solamente el boca a boca, el murmullo, porque el temor también hace que la complicidad con ese sistema oprobioso descargue todo su odio y toda su furia sobre cualquier persona que puedan considerar blanco de su arsenal para doblegar a quienes no callamos, quienes decidimos mantenernos por encima de cualquier tipo de dolor mientras estemos vivos, porque no creo que hay dolor más fuerte que el que fingir estar vivos, es decir, el estar muriendo cada día fingiendo estar vivo cuando todos tus congenéricos en el archipiélago padecen desde lo más elemental, que es el hambre, la sed por no haber ni agua potable, la falta de medicamentos, hasta el mínimo derecho de libertad. Y yo estoy aquí justamente para explicarles a ustedes, creo que se los debo, porque ha habido una solidaridad siempre enorme con la causa de los hermanos Urquiola, que no creo que sean solo los hermanos Urquiola, creo que somos una familia de casi que 3 mosqueteros sobrevivientes, entre los cuales incluyo a mi madre, que es quien de alguna manera ha sido, y tras bambalina, como en muchísimas familias cubanas, quien ha sido el pedestal, el soporte para que los hijos salgan adelante, estudien, lleguen a la universidad, pasen la universidad, se hagan en la vida hombres y mujeres de bien o de a bien, es decir, personas honestas, dignas. Creo que en eso hay una componente materna que es innegable en cualquier sociedad del mundo. Creo que independientemente de que el feminismo vaya en una dirección, en mi opinión, bastante errada, a tratar de normalizar que hay una sociedad que es patriarcal, creo que básicamente, y lo sabemos todos, en la educación de los hijos, la madre juega un papel preponderante, y cuando ésta está y tiene valores, entonces los hijos es muy difícil que salgan erráticos, es decir, muy difícil. Entonces quiero comentarles de que hace muy pocos días, realmente para ser exacto, en la fecha del día 12, estoy viendo aquí 18, perdón, porque voy a leer sobre la base de un documento que he escaneado, cuya resolución llegó no con la mejor resolución, valga la redundancia, a mis manos, y entonces, bueno, deben de entender que una señora de casi 78 años no es muy ducha con la tecnología, y mucho menos después de recibir la visita de unos hombrunos a intimidar con la extinción de un usufructo de manera formal y firme. Y entonces sobre eso quiero centrarme, quiero tratar de ser lo más objetivo posible, de no usar calificativos. Creo que los calificativos que le pegan a estas personas todos los dominamos muy bien, pero quiero remitirme a aclararles a ustedes exactamente cada por cuanto, explicarle qué es lo que ha pasado, independientemente de que por Facebook y con toda intención les dejé unos videos, unas fotos desde parte, porque esto es una lucha que ha sido desde 2016 hasta la fecha, que incluyó incluso mi prisión, por tratar de hacer producir la tierra que yo solicité en usufructo, y que comencé un proyecto muy hermoso de los cuales hay múltiples testigos, algunos de ellos en el extranjero y extranjeros, otros en Cuba y lamentablemente cautivos, pero que de alguna manera pudieron constatar en primera persona cuánto esfuerzo y cuánto amor y cuánta productividad se lograba en una tierra de 4ª categoría, porque la categoría de esa tierra estaba considerada entre 4ª a 5ª clase de categoría, por lo difícil de trabajar la tierra, por la inclinación de las pendientes, porque los suelos eran unos suelos que estaban muy erosionados. Des en cuenta que básicamente toda la vegetación autóctona en esta finca y en las aledañas se perdió hace muchas décadas, y en ellas, incluso en la mía, había un buen marabuzal que espero que esté extinguido, pero para serle honesto, cada año había que cortar un grupo de estas plantas, de estos individuos, porque realmente si tú no quemas o si tú no aplicas productos químicos, es muy difícil, a menos que con un bulldozer saques la planta de raíz, que esta planta no vuelva a retoñar. Entonces dice así: se aparecen un grupo de hombres, de los cuales hay uno que logro identificar, que había estado en el 2019, si mal no recuerdo, justo yo antes de caer preso, para extinguir el usufructo por incumplimiento de contrato. Y así ha habido varios eventos en los cuales estas personas han intentado, estas personas, que quiero decirle una cosa porque lo voy a dejar con más énfasis a lo largo de mi directa, quiero dejarles saber a ustedes una cosa: las personas que yo voy a nombrar aquí, no solo es que estas personas son
violadores de derechos humanos de cuello blanco. No, estas personas son criminales de cuello blanco. Y les voy a decir por qué. Y desde aquí ya viene una responsabilidad. Creo que el abusar aún más de una señora de más de 77 años, que no puede ver a sus hijos entre 4 y 5 años porque el desgobierno cubano prohíbe a una de ellas abordar un avión y al otro hacer el update del pasaporte para poder entrar desde Suiza a su país, el único país que yo tengo, que es Cuba. No tengo ningún otro asidero que no sea Cuba. Y no les basta con eso y con todo lo que nos provocaron desde las torturas médicas a mi hermana, poniéndole placebo, de los cuales son múltiples las evidencias y los testigos presenciales como el investigador Oscar Casanella, hasta médicos incluso que están fuera de Cuba y que no los voy a mencionar aquí para no comprometerlos, pero llegado el hecho, siempre lo digo, de una audiencia federal en un país con jurisprudencia universal, los nombres serán dados y tendrán que comparecer y decir la verdad, justo la verdad, el apego a la verdad, hasta la inoculación del VIH a mi persona justo durante el día 9 al 10 de mi huelga de hambre y de sed para obtener mi libertad en el 2018. No les basta con eso y entonces suben en un país que es un desastre, que no me voy dijéramos a profundizar, no me voy a recrear en el desastre que es Cuba desde el punto de vista agrícola, que no hay ganado, que no hay productividad, y no hay ganado y no hay productividad por este mismo tipo de cosas, porque donde no existe libertad, donde el individuo es incapaz de ejercer sus derechos, por supuesto no se puede hablar de deberes y mucho menos de productividad. No puede producir un campo cuando sus hombres no tienen guatacas, no tienen machetes, pero fundamentalmente cuando sus hombres no tienen libertad. Cuando un campesino, hombre o mujer, cuando me refiero a hombre genéricamente hablando, no puede ejercer su libertad para cultivar la tierra, entonces desde ese mismo momento está coartada cualquier tipo de productividad. Todo lo demás, en mi opinión, es hojarasca. En esencia, no puede haber productividad agrícola, no puede haber salud pública, no puede haber educación pública si no existe libertad. Solo bajo el amparo de esa libertad, que es un derecho inalienable de cada individuo, de cada ciudadano, es imposible ejercer cualquier tipo de productividad y, por supuesto, deberse a un tipo de compromiso con un desgobierno. Entonces, en una resolución que dice el nombre aquí, 164 del 2024, hay una serie de por cuantos. Esta resolución está emitida por los cómplices, por los testaferros de la familia Castro Canel, criminales, del delegado municipal del Ministerio de la Agricultura de Viñales. Y dice así: que por cuanto el decreto ley 358 sobre la entrega de las tierras estatales ociosas en usufructo, ociosas sabemos que el grueso de las tierras en Cuba estén o no otorgadas con ley de reforma agraria de carácter perpetuo o los otros artículos que han devenido del usufructo, están no solo ociosas, improductivas, infectadas de marabú, sin ganado mayor, por todo la falta de libertades que ha llevado, entre uno de los factores, a las delincuencias que roban, que asesinan el ganado, pero que todas son consecuencias, todos estos factores son consecuencias de la falta de libertades individuales y, por supuesto, de la carencia de una institución. No hay institucionalidad en ningún sistema socialista comunista, no existe ni ha existido nunca una institución que no sea el Partido Comunista, que rige, ordena y coarta todo tipo de libertad de sus ciudadanos. Dice que en su artículo 12 del apartado primero, inciso A, establece como causal de extinción del contrato de usufructo la expiración del término vigente sin que se apruebe, adopte y suscriba el acuerdo de prorrogarlo. Igualmente, en el inciso G, ahí quiero hacerle una aclaración. Imagínense que el usufructo, en julio del 2015, yo hago la solicitud del usufructo, cuando Ariel Ruiz Urquiola, que es a quien está dado ese usufructo, ante el registro de la tierra de Viñales, y en ese caso la directora, que sigue siendo la actual directora, la técnica Eida Noa Hernández, digo aquí, repito el nombre, Eida Noa Hernández, por si a mi madre le pasa algo, ustedes sepan, y yo no esté en ese momento para poder hacer justicia o para poder pedir justicia a la institución una vez sea reivindicado el derecho en Cuba a que esta persona sea llevada a juicio por ser una criminal de cuello blanco. Me quiero centrar en este detalle, no quiero centrarme en cosas personales porque esas nunca para mí tienen valor, y cuando ocurrieron en un momento fueron entregas totalmente honestas y por tanto no se pueden sacar a colación. Pero sí quiero referirme que esta es la persona que es la directora del registro de la tierra de Viñales, que es quien secunda esta resolución.
Yo hago esa solicitud en julio del 2015. En octubre, el 12 de octubre del 2015, es que se viene a radicar el expediente de solicitud de usufructo. Ya pueden ver cuánta celeridad hay en ese aparato burocrático que pasa en todo Cuba para que las tierras produzcan. Ya pueden detectar ustedes cuán intención de que las tierras produzcan existe realmente. Pero no solo eso, fíjense, julio del 2015 y en enero del 2016, justo el 28 de enero, fecha muy particular para los cubanos honrados, sabemos por qué, en relación con nuestro apóstol, yo establezco una queja ante la delegación del MINAC, del Ministerio de la Agricultura, porque justamente no había respuesta de esa solicitud de usufructo. 6 meses después, medio año después, no había respuesta de esa solicitud de usufructo. Pero el 27 de mayo del 2016, es decir, prácticamente un año después, es que yo vengo a firmar el contrato al que me voy a referir en su momento con la empresa agroforestal La Palma, y cuyo director de entonces era un tal Luis Contreras Valdés, que no sé si es el actual director de esa empresa, porque en esta resolución no está el nombre del director de la empresa, si mal no recuerdo. Lo vamos a ver entre todos y lo podremos analizar. Y es justo un día después, el 28 de mayo del 2016, que yo tengo el certificado de usufructo por 5 años solamente. Es decir, que para que ustedes tengan mi cuñaba su vida en esa lucha, en esa pelea por reivindicar sus derechos, hoy en día callan, son humillados, le quitan el ganado, los abusan, le matan su ganado, le destruyen sus cosechas y permanecen en silencio. Justo unos pocos meses después, el Ministerio de la Agricultura, particularmente la Dirección de Genética y Registro Pecuario, firmado en ese documento que yo poseo por el médico veterinario director de esta agencia dentro del Ministerio de la Agricultura, el llamado Héctor Córdoba Tamán, este documento me hace a mí criador de ejemplares raciales de raza vacuna, ganado equino. De manera que en esos documentos, tanto como en el contrato que yo firmé con la empresa forestal La Palma, se incluyen deberes y derechos. Es decir, mi deber era cumplir con el objeto para lo que estaba declarado de esa finca, y mi derecho era que la institucionalidad dentro del Ministerio de la Agricultura, a sus diferentes instancias, cumplieran, entre una de las cosas, con, por ejemplo, la venta del semen seleccionado acorde con las 2 razas de ganado que yo tenía, que era una raza endémica de Cuba, que es el Siboney, y para producir leche, y con Santa Gertrudis, que era para producir carne y animales de tiro. Ese era uno de los compromisos, independientemente del pienso para el ganado equino de la raza cuarto de milla americana. Eran compromisos que debían establecerse, bolsas para hacer el vivero forestal. Cuando les digo esto, todo esto es vendido, evidentemente, no era regalado, pero ni vendido, ni regalado, ni expuesto, ni nada por el estilo. La manera de poderse hacer de esas cosas ya saben cómo es en Cuba, o porque tienes a alguien que te lo mandaba del extranjero, o porque lo comprabas en el mercado negro cubano. Pues bien, no habiendo ocurrido ya todos estos nombramientos, no fue suficiente como para cuando la policía política se entere, y después que mis colegas, por llamarlo de alguna manera, del Centro de Investigaciones Marinas y de la Universidad de La Habana, los directivos deciden, como testaferros también desde el gobierno cubano, destruir mi carrera profesional en Cuba. Ellos, la policía política se activa, porque la policía política pensó que yo me iba a ir para Alemania, porque yo tenía mi postdoctoral, mi proyecto postdoctoral aprobado en la Universidad Humboldt de Berlín, y ellos pensaron que yo me iba a ir para Alemania, pero no. Cuando ellos se enteran de que yo me he hecho de un usufructo, pero no solo eso, de que yo tengo una propiedad que es mi propiedad, mi casa, que es un rancho rural desglosado como casa de vivienda donde yo vivía y donde ellos me fueron y forzadamente me arrestaron y me llevaron detenido, ellos, cuando ellos se enteran de eso, deciden parar el proceso de mi usufructo. Como todo estaba legalmente hecho, todo correctamente hecho y bien fundamentado, pues entonces a ellos no le quedó otro remedio que, en primera acción, porque fueron varias acciones hasta llevarme preso en el 2018, estamos hablando del 2016, fue usar al señor Jesús Pérez López, que era en aquel momento el director de la empresa agroforestal de Viñales, y que hay un video que ustedes pueden encontrar en mi Facebook y en YouTube, en el cual yo lo expulso de mi finca cuando él viene a que yo firme un incumplimiento de contrato, porque él justamente en el 2000, poco antes de esa visita, él había firmado un documento. Es decir, esa visita ocurre, pónganse que en el año 2018, antes de yo caer preso, 2017
2017-2018, y esa persona viene a decirme que yo he hecho un incumplimiento de contrato cuando él mismo había firmado un documento que yo refiero y muestro en ese vídeo que refrenda cómo yo tenía prohibido cualquier tipo de actividad en el usufructo, desde quitar maleza, oigan esto, desde eliminar el marabú hasta hacer cualquier tipo de actividad agrícola, cuando ya yo tenía las vacas, el ganado Simoney pastando en las tierras esas de cuarta, quinta categoría, que además otro de los compromisos era facilitar la venta del alambre púa para yo poder hacer todas las cercas perimetrales y los cuartones. Al final, ¿cómo acabó aquello? Al final acabó comprándolo a través de un campesino de una cooperativa en Pinar del Río, y fue así que yo me pude hacer del alambre púa para poder cercar periféricamente y acuartonar adecuadamente esa finca para poder tener mi ganado. De lo contrario, nunca hubiera podido haber estado ese ganado ahí, ni haber podido lograr reproducción, ni nada por el estilo, sin contar las actas de denuncias, inclusive timbradas en la policía por el asesinato de mi ganado vacuno a punto de parir, justamente para provocar intimidación y que yo abandonase el usufructo. Todo esto ocurriendo dentro de los 5 años que se había activado ese usufructo, pero que además tengo un documento que es extremadamente cómico, emitido por el delegado de la agricultura de aquel entonces de Pinar del Río, de la provincia de Pinar del Río, donde dice que después que el proceso del usufructo en mi caso se había demorado porque se había hecho una investigación para corroborar si yo era capaz de poder echar a producir la tierra. No les bastaba con que toda aquella tierra estaba llena de marabú, de puercos asilvestrados, el desastre, para tener que conducir una investigación para decir si yo estaba apto o no, o declarar mi aptitud para poder hacer uso de ese beneficio de usufructo, como si fuera el uso de una casa en la playa o algo por el estilo. Pues bien, sigue además que el usufructuario no inicie labores productivas en las tierras durante los 6 primeros meses posteriores a obtener el usufructo. Ya les dije que antes de esos 6 meses ya existía una prohibición firmada por el señor Jesús Pérez López, que me prohibía a mí hacer cualquier tipo de actividad en el usufructo. No obstante, yo continué haciendo las actividades de usufructo. ¿Saben por qué? Porque en esta vida, cuando tú tienes un mínimo de dignidad, tú sabes diferenciar entre el abuso, el derecho y el miedo. Y entonces, como tú sabes diferenciar entre todas esas cosas, y tú sabes que cuando hay miedo frente a un abuso, eso significa muerte, entonces es mi derecho continuar a hacerlo, y yo seguí trabajando independientemente de aquellas normativas totalmente absurdas, aberrantes, que se habían emitido en contra de mi usufructo, de que yo pudiera continuar mi usufructo. Entonces, por eso es una serie de contradicciones, para que vean que esos por cuantos son los que yo les debería señalar a ese sistema infrahumano e improductivo del Ministerio de la Agricultura. Y continúa que en esos incisos el usufructuario abandone por igual periodo, es decir, 6 meses, la tierra, es decir, que no esté presente en esa tierra, y por tanto es una razón de extinción del usufructo. Yo no puedo entrar a mi tierra ni a renovar el usufructo de manera ridícula, otorgada por 5 años, simplemente porque en el 2020 mi pasaporte cubano estaba desactualizado y ni tan siquiera era posible hacer la actualización de ese pasaporte. Tan simple como eso. Luego después ya lo pueden ver, un año después, en el 2021, cuando mi hermana, yo hago un poder en favor, antes de salir en el 2020 justamente, un poder plenipotenciario sobre mi hermana, justamente porque pensaba y temía de que podía recurrirse sobre mí determinados abusos de poder, más abusos todavía, para prohibirme regresar a Cuba, y entonces que mi hermana pudiera encargarse de la finca, de todo lo que nosotros habíamos logrado reproducir, tanto plantas como animales, y logro hacer un poder sobre ella. No les voy a contar las peripecias para poder hacer ese poder ante un notario en La Habana en favor de mi hermano, porque aquello es una cosa totalmente increíble. El poder existe, es lo que lo hace creíble, que existe el poder, es decir, el poder notarial. Entonces, y después nos la dejan entrar a ella, por tanto nosotros no hemos estado ausentes, pero además en esa finca siempre ha estado mi madre después que ellos nos dejaron entrar, y ha sido esa señora con personas que la han ayudado a trabajar, y por supuesto que han recibido un determinado beneficio, porque es normal, es natural, y que han permitido que aquella finca no solo se estancara, sino progresara en la medida de lo posible, a pesar de que ustedes saben que hay un artículo de Cibercuba que es bastante emblemático sobre el paso del huracán Ian en el 2022, que está mi madre con las manos en la cabeza porque se había llevado los techos, había matado algunas crías, por suerte no la mayoría de nuestro ganado ni de nuestras aves de corral, pero había sido un desastre enorme para la agricultura, no solo en mi finca, sino en todos los lugares aledaños que todavía
todavía hoy en día hay personas afectadas por el huracán Ian en el occidente cubano que todavía no han podido comprar sus techos, unos porque no han tenido el dinero y otros porque no le ha llegado la oferta. Continúa otro por cuanto diciendo que el decreto 350 del reglamento de la ley y demás, un grupo de cosas, dice entre uno de los incisos que se considera como fecha de extinción del contrato de usufructo de firmeza de la resolución mediante la cual el delegado o director municipal de la agricultura, según corresponda, declara extinguido el contrato por causa de incapacidad física del usufructuario o por alguna causa de las que anteriormente se habían mencionado. Ni mi madre tiene una incapacidad física a pesar de su edad y de sus problemas de salud. Ahí he estado y lo sabe toda la población del Cuajaní y muchísimas personas de Viñales que la han ido a visitar, de cómo esa señora, a pesar de su edad y de su estado de salud, todos los días se levanta en la madrugada a atender ese ganado y de conjunto con las personas que la ayudan allí a sembrar, a hacer viveros para que o un huracán o campesinos que no son campesinos, que son testaferros de la dictadura de Cuba, hayan destruido, matado, seguido continuando con esas prácticas bien aprendidas de la Guardia Rural para destruir la vida de las personas que pretenden hacer agricultura única y exclusivamente porque estas personas defienden sus derechos y defienden sus ideas, porque ni tan siquiera pertenecen a un partido, a un supuesto partido opositor cubano, porque sabemos bien que en Cuba hay solo partido, que es el Partido Comunista de Cuba, y todo lo demás son ilusiones o clandestinas, organizaciones clandestinas. Si se le pone clandestinas, entonces lo puedo aceptar, pero hablar de un partido de cubanos dentro de Cuba es una cosa absolutamente absurda en un país donde no se reconocen ningún tipo de derecho ni de libertades individuales. Ahí solo todo lo que ocurre, incluso el ejercicio del derecho y de esas libertades, se convierte en una cuestión abstracta, se convierte en una cuestión de clandestinidad, se convierte en una cuestión individual. Continúan entre los porcuantos hablando de la parte burocrática, ese usufructo que tiene una contrapartida estatal, porque esto también es importante que se sepa. No existe ningún tipo de campesino en Cuba cuya actividad y ganado mayor no sea de una manera absurda robado por el desgobierno de Cuba. Todas esas propiedades pertenecen al desgobierno de Cuba. Todas, absolutamente. Y por tanto, ese desgobierno, en el uso desmedido de su poder, de su fuerza, puede arrebatar ganado, puede arrebatar tierras, puede arrebatarle la vida a cualquier campesino que se le enfrente o que se le interponga en algunas de sus ideas maquiavélicas para no producir, porque estas son todas causas de por qué Cuba tiene que comprar prácticamente un 95% de los pocos productos alimentarios que le puede ofrecer a la población cubana en el extranjero, una buena parte de ellas en los Estados Unidos, lo cual es una cuestión absolutamente descarada cuando todas estas autoridades en escenarios internacionales hablan de un bloqueo norteamericano hacia Cuba, cuando el bloqueo realmente que existe es del desgobierno, del clan delincuencial de la familia Castro Canel hacia el pueblo de Cuba. Y testigo de eso son los miles de presos políticos que existen todavía en nuestras cárceles, todos los mecanismos de tortura que usan contra ellos y contra sus familiares para evitar una sublevación en masas del pueblo de Cuba. Pero ojo, esto y en el estado, por ejemplo, en el que yo me puedo sentir ahora mismo, como están los familiares de muchísimas personas que todavía están presas, es elemento, es sustancia más que suficiente para nunca pensar que el perdón o que la negociación con la familia delincuencial, con el clan delincuencial Castro Canel, es la vía para lograr la libertad de Cuba. Cuando todos esos delincuentes, todos esos criminales, lo que debe pesar sobre ellos en primera instancia, y no ha sucedido todavía así, es el peso de la Corte Penal Internacional con medidas de búsqueda y captura de estos asesinos, hasta la propia justicia de la institución cubana del derecho cuando vuelva a ser instaurado en la República de Cuba. Perdón para todos estos criminales con tanto dolor que han provocado a la familia de Cuba y que aún provocan en demasía. La palabra perdón es una palabra que debe de extinguirse dentro del vocabulario de los cubanos de a bien, de los cubanos que queremos realmente regresar a nuestro país, reconstruir nuestro país y reinstaurar una república democrática en nuestro país. Habla aquí que mediante dictamen emitido por la dirección de la empresa agroforestal industrial La Palma, que administra estas tierras en usufructos y demás,
la empresa decide no renovarlo. Así tan simple como que no es renovarlo después que tú has incumplido con el contrato, tú, la propia empresa, con la parte que le correspondía a ellos, con la que tú has incumplido, de lo cual tengo evidentes documentos firmados, porque además todas estas personas que han firmado estos documentos son personas que en su momento tendrán que comparecer ante la justicia y por lo menos sobre ellos deberá de caer una responsabilidad moral de por qué cometieron, por qué ayudaron a cometer todos estos abusos contra la familia campesina cubana. ¿Por qué? Dice luego que la solicitud de esta propia empresa de extinguir el usufructo fue analizada por la Comisión Municipal de Asuntos Agrarios el día 17 de junio del 2024. Desde el 17 de junio del 2024 vienen cocinando cómo destruir la vida de mi madre, el usufructo, la finca, nuestros animales, porque como a pesar de matar parte del ganado, a pesar de destruir los cultivos, a pesar de no poder vender y cumplir con los requerimientos necesarios para hacer producir una finca, a pesar de no vender, aunque fueran los donativos que llegaban para poder restituir las fincas, las casas o lo que sea en tiempo, a pesar de todas esas cosas no es suficiente, y como ven que se persiste, como ven que se insiste en proseguir con el derecho a la tierra, entonces deciden usar la fuerza legal ya como último elemento, porque evidentemente esta fuerza legal sí los implica a ellos. Todos estos firmantes son cómplices, todos estos firmantes que después van a decir yo cumplía órdenes, las órdenes venían de arriba, deben de conocer, deben de estar claros que no estamos en la década de los 60 y de los 70, estamos hoy en día en una década en la cual los medios ayudan a divulgar, a visualizar todos estos tipos de crímenes, y todos ustedes, todas esas personas que forman parte de estos mecanismos son más que cómplices criminales, están enterados de lo que están haciendo, están claros de que le pueden provocar un infarto cerebral o un infarto del miocardio a una persona mayor cuando se aparecen un grupo de hombres sin previo aviso a decirle que le van a extinguir el usufructo y que tiene un mes para desaparecer el ganado. Obviamente en el estado es lo que desaparece, porque ¿qué tú vas a hacer? Un ganado que esa mujer ayudó a nacer, que con medicamentos enviados por nosotros, que también han recibido buena parte de los campesinos porque ni tan siquiera pueden acceder a medicamentos, no para los animales, para ellos mismos, ayudó a sobrevivir esos animales, y que ahora se los vengan a quitar, como mismo ha ocurrido con otras familias. Lo que no sé si puedo decir la frase a diferencia, pero en este caso de brazos cruzados nunca vamos a estar, y mi madre permanecerá allí hasta que ellos la saquen, como se los dijo a estos hombres, a estos hombrunos de esa comisión, se los dijo con los pies por delante. No necesito de ustedes ni los servicios funerarios. Aquí hay un pinar frente a mi casa, cuidado, plantado, cuidado, replantado, porque la mayoría estuvo plantado por el propietario anterior, pero muchos desaparecieron con el paso de los ciclones y se volvieron a resembrar algunas posturas, y cuidado, eso sí, para su desarrollo por nuestra familia. Ahí hay lugares suficientes. Entonces resuelven estos poco honorables seres humanos, estos cómplices, estos criminales de cuello blanco, resuelven primero extinguir el contrato del usufructo en fecha del 27 de mayo del 2016, firmado por mi persona y por el director de la empresa La Palma, e indican que al no suscribir el acuerdo de prorrogarlo, ¿cómo voy a suscribir el acuerdo de prorrogarlo? Ni por la parte de la empresa, ni por la mía. Si ustedes acabaron con mi vida en Cuba, si por ustedes estuviera muerto, como murieron en el 2017 los enfermos de SIDA que se trataban con mi hermana en el Instituto Oncológico Nacional de Oncología de La Habana, hubieran muerto, porque lo que ustedes me inocularon fue justamente para doblegarme con la enfermedad, con la falta de medicamentos, y que yo sucumbiera ante ustedes en ese feudo, porque eso no es ni un país, en ese feudo de Cuba con minúscula, en lo que ustedes han convertido a nuestro archipiélago, destruyéndolo absolutamente todo, desde las zonas pesqueras hasta la infraestructura prácticamente del fondo habitacional, que era además un 80% antes del 59. No cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato de usufructo, después que se ha multiplicado el ganado, después que se sembraron las posturas de caobas que se pudieron sembrar, porque documentación de sobra queda de cómo se hicieron esos semilleros, cuántas semillas, cuántas plántulas, y ustedes en una noche echaron los puercos de unos testaferros de ustedes para que destruyeran todos los viveros. Fueron en 3 ocasiones que destruyeron todos los viveros en el patio de mi casa, usando inclusive a un campesino que supuestamente me ayudaba y que era cómplice
cómplice de toda esa porquería, de todo ese aparato de inmundicia humana que ustedes tienen y de lo que ustedes forman parte. ¿Qué derecho tienen ustedes a exigir? Nada. Cuando ni un clavo, ni un machete, ni un hacha, nada. Todos los instrumentos que yo tenía de marca Steel alemana, todos habían sido comprados con mi dinero de mi postdoctoral en la Universidad Humboldt, hasta que ustedes también destruyeron mi proyecto de cooperación por la parte cubana. No han podido destruirlo en total, porque después de todo, como dice mi jefa, eres un hombre de suerte. Aún la suerte está de nuestro lado, porque creo que si no es suerte, es la armonía de muchísimas personas, y por supuesto partiendo de la empatía con el ser humano, que hace que las buenas personas logren sobrevivir y sigan batallando en su empeño por lograr hacer algo productivo, positivo, y que todo no quede en lo que es la resolución del mal, que es la destrucción, matar a las personas, destruirlas y cercenar sus carreras profesionales. Y entonces, en segundo lugar, responsabilizan a la jefa del Departamento de Registro y Control de la Tierra, que es esta señora que les estoy diciendo que me la acaban de corroborar, que es la señora técnico medio Eida Noa Hernández. Esta personita, qué pena siento por ella, la verdad. Una persona que no es capaz de valorar una señora de más de 77 años en un lugar cuya electricidad, agua, comida, todo depende de lo que se pueda producir en esa finca o de lo que nosotros podamos enviarle a nuestra madre desde el exilio. ¿Quién eres tú para venir a juzgar, para venir a atropellar a una señora de esa edad? Sobre ti, sobre tus espaldas, sobre tu conciencia, no, porque no la tienes. Lo que va a recaer en ti no solo va a ser el desprecio de los ciudadanos de Viñales, que puede ser ya grande por tu forma de ser y mala educación, no, va a ser el desprecio de todos los cubanos. Y en un momento, la justicia que te hará pagar por los crímenes cometidos. Porque eres una criminal de cuello blanco, porque el mandar a todos aquellos hombres contra una anciana para intimidarla a firmar un papel que no firmó de conformidad con la extinción del usufructo, para provocarle un infarto, para matarla y para acabar de una y otra forma con la conexión que nosotros tenemos a nuestro país. Eres un ser realmente despreciable, eres un ser realmente cuya naturaleza está absolutamente podrida y plagada de lo que es el sistema sociocomunista del clan criminal de la familia Castro Canel. Tú en estos momentos estás siendo la punta de lanza, el testaferro de esos criminales en contra de nuestra madre, de una señora de más de 77 años que lo único que hace es trabajar, esforzarse, ayudar a parir a las vacas, ayudar a quitarle los parásitos con las manos, porque ni tan siquiera ustedes son capaces de mantener un sistema para controlar las garrapatas y todos los parásitos que matan al ganado en Cuba. En mi cabeza es imposible imaginar cómo puede haber tanta maldad, incluso en una mujer, en un ser humano que es hasta madre. ¿Cómo puede haber tanta maldad? Pero hay un karma y hay una justicia y todo llega. Y ustedes creen, como mismo creyeron muchos asesinos antes del 59, de que iban a ser eternos los poderes para torturar, matar y masacrar a quienes se le enfrentaran. Creen ustedes que eso es eterno, pero cada vez está más cerca el punto de la libertad de Cuba. Y por eso, cuando muchísimos cubanos levantamos la voz en cualquier escenario internacional y decimos cero oxígeno para la dictadura, para el desgobierno de los Castro Canel, estamos hablando con el corazón justamente destruido, que estamos hablando de esas familias que han sido expropiadas, no familias ricas, familias pobres, campesinas, familias que trabajan la tierra. Estamos hablando por ese dolor de las familias cubanas, por esas madres que perdieron a sus hijos o se perdieron ellas buscando la libertad que no podían encontrar en su país, por todos esos que callan dentro de Cuba, porque el miedo todavía es una imposición de orden, pero llegará un día en que eso va a cesar, y ese día cada vez está más cerca, porque ustedes ya son no solo incapaces de producir comida, incapaces de producir agua potable, incapaces de producir medicamentos, no, ustedes ahora son incapaces incluso de producir electricidad. Ustedes son incapaces incluso de poderle dar un mínimo de energía eléctrica a la familia cubana para que mantengan la poca comida que puedan aruñar durante el día para sus hijos. Ustedes son incapaces de todo eso y van a pagar el día que eso sucumba. De seguro que la piedad en ustedes no puede reconocerse cuando ustedes no la han tenido con el prójimo, cuando ustedes no han tenido esa piedad con ninguna persona, no importa el sexo, la edad, lo consagrada que puede estar al trabajo. Quiero decirle que, como cosa curiosa, en este documento de carácter de carácter legal no se ponen los nombres de estas personas. Ellos mandan luego a otro ejército de menor ralea para que ellos sean los
que firmen, que dicho sea de paso, todos no firmaron, porque saben que el firmar un documento de esto los hace cómplices de un crimen por el que van a pagar. Un día van a pagar ustedes por esos crímenes que están cometiendo ahora. Con mi madre hoy, ayer con otra familia, anteayer con otras más, y así desde el 59 hasta la fecha. Van a pagar los que estén vivos, van a pagar ante la institución de la justicia. Hablan de la expropiación de las bienhechurías, bueno, de lo que se le puede ocurrir a ellos. Ahí todo lo que está construido está en el área, que es 320 metros cuadrados, que es mi propiedad de mi casa. Y según la propia ley que ustedes le han hecho creer a los cubanos que están fuera, es que ningún cubano que esté fuera de Cuba, por las razones que sean, no perdían sus propiedades dentro de Cuba, como hasta hace muy poco tiempo le quitaban al que fuese las propiedades. Claro, al que fuese no testaferro de ustedes, porque al que fuese los represente ustedes, como la familia esta, que son abogados, que tienen un bufete en Madrid de derecho, no me recuerdo cómo es que se los apellidos de esos infames que defendieron el juicio perdido de ustedes ante la Corte de Londres por robo a inversionistas cubanos, y que así va a suceder con todo se irá desplomando paulatinamente, y todas estas personas deberán ser buscados y juzgados por todos los crímenes y complicidad con la familia Castro y en contra de la familia cubana. A eso se llegará en un momento determinado. Ya ustedes van quedando con menos espacios también en el escenario internacional, y nosotros de brazos cruzados no nos vamos a quedar. De brazos cruzados no nos vamos a quedar. Y entonces dice que se notifique a Ariel Ruiz Urquiola, que ya saben cómo es la notificación, esto es verbal como la comunidad primitiva, porque no hay firma de ningún documento. El 5 de agosto, oigan esto, el 5 de agosto del 2024, cuando esta reunión ocurre el 18, si mal no recuerdo, de este mes de noviembre, y está justamente puesto con bolígrafos, señores. El 5, lo pueden ver en los artículos que han salido en ADN Cuba, en Click Cuba, y en los que se han hecho eco de esta injusticia de tamaño descomunal contra la familia cubana. Y aquí sí aparece un licenciado llamado Jorge Miguel Martínez Hernández, que supuestamente es el director de la agricultura en el municipio Viñales, porque así empezaba el encabezado, suponemos, porque no tiene pie de firma, a no ser el nombre. Y cosa curiosa, dice licenciado Jorge Miguel Martínez Hernández, este criminal de cuello blanco, y no aparece su firma. Aparece solamente un guión donde debió haber ocurrido una firma, pero no está firmado. Y habla de un notificador que es Junier Garrido Valdés. El segundo apellido me parece que es Garrido, porque no lo logro ver bien por el tipo de documento que me enviaron, que me envió mi mamá, por supuesto. Ellos no han enviado ningún documento, que sí está firmado por este cómplice, por este otro criminal de cuello blanco, que recuerden su nombre, Junier Garrido, no estoy absolutamente seguro, Valdés. Y bueno, se le notifica en este caso a mi madre, y aparecen otros firmantes que son testaferros de este crimen organizado, que son tal Wilber Rodríguez Quintana, que es el jurídico de la delegación. Este señor, lo repito, Wilber Rodríguez Quintana. Aurelio Montano Valdés, uno de los que vino, les comenté atrás que hay un video de eso, cuando el que estaba frente a la comisión, él vino formando parte de la comisión como especialista de la tierra, también representando los intereses de la empresa forestal, cuando sabía que el que estaba al frente de esa propia comisión me había prohibido a mí, después de haber sido otorgado el usufructo, a poder hacer cualquier tipo de acción, desde hacer un poste para poner una cerca hasta sembrar, arar la tierra, lo que fuese, cortar el marabú, incluso cortar el marabú. Entonces ustedes pueden ver en este escenario cuánto descaro, cuánta falacia y cuántos criminales de cuello blanco están involucrados, que deberán comparecer ante la justicia el día que Cuba sea libre, si ellos aún están vivos y el propio mecanismo no los mata, no los extingue por hambre, por enfermedad, por falta de agua potable, porque al final son tan miserables que el propio mecanismo atenta contra ellos, y por una mínima prebenda de un salario pírrico son capaces de obrar contra una anciana que no puede ver ni a sus hijos. Y la otra persona que firma el documento se llama Juan Carlos Fleitas Reyes, que es especialista pecuario. Quiero decirle a todos ustedes, a estos nombres que sí aparecen y no los pejes grandes que ni han firmado el documento y demás, que ustedes son tan cómplices, testaferros de este crimen organizado como ellos, y que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y que no van o no han logrado intimidar a nuestra madre. Y nuestra madre, como se lo digo a ustedes, saldrá de ahí con los pies por delante, ustedes abusando físicamente de ella. Pero yo realmente no quisiera ver el momento en el que ustedes van
a arrebatarle el ganado que ha nacido allí, que está preñado ya, hace 2 años nació, está preñado, a una mujer que después de un huracán, después de todos los crímenes que ustedes han hecho contra sus hijos, después de todo, ha seguido en pie de agricultura. No puedo decir que es pie de guerra, porque no es pie de guerra, es pie de productividad, es pie de hacer el bien, es pie de compartir la leche, la carne con los campesinos del alrededor, y ustedes están tratando de acabar con la vida de esta anciana única y exclusivamente porque no han logrado doblegar a sus hijos aún en sus condiciones actuales. Ustedes, vaya, no me imagino cuánta bajeza puede haber en La Crema presenta. Si quieres que te hagan tu historia y que quede con tremendo swing, tienes que enviarle tu video pa' que te lo edite el Edo Alfil. Envíale tu video que él construye tu historia. El Edo Alfil. No importa que sea un chisme, una denuncia, una dedicatoria. El Edo Alfil. No dejes de enviarlo, que él te hace la historia que tú quieres. El Edo Alfil. Él te hace tus minutos y tú verás lo bueno que es. Oye, de Londres pa' la Yuma, triunfando en el exilio, subiendo como la espuma. Manda tu video que te hace tu short film, pa' que te conozcan, pa' que tengas swing. No te lo pierdas, no dejes de ver un team. Todos los viernes con el Edo Alfil, todo variado, con lo más pegado. Suscríbete ya, que esto no tiene fin. El Edo Alfil. Envíale tu video, que él construye tu historia. El Edo Alfil. No importa que sea un chisme, una denuncia, una dedicatoria. El Edo Alfil. No dejes de enviarlo, que él te hace la historia que tú quieres. El Edo Alfil. Él te hace tus minutos y tú verás lo bueno que es. Dale, manda tu video pa' que te conozcan en todas las redes. Ja, te lo dice la Crema, ya tú sabes, el que puede, puede. Edo Alfil.